Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de TypeScript. Vamos a ver los comentarios en TypeScript. Un comentario es un texto que yo escribo dentro de mi código para explicar lo que hace un programa y que el sistema ignora para ejecutar. Con los comentarios yo puedo explicar parte de un código y puedo dejar una nota para otros programadores, puedo documentar lo que hace una sección de mi código y puedo también desactivar temporalmente una línea de mi código en una prueba, lo que me facilita el mantenimiento de mi programa. Entonces, vámonos aquí, vamos a usar nuestro anterior archivo, de variables, y vamos a ver lo siguiente. Aquí recuerden, si hacemos clic derecho y le damos aquí a ejecutar, vemos aquí el resultado de nuestro console.log. Eso es lo único que hacemos ahí. Vamos a hacer algo, los que estén usando IntelliJ aquí pueden hacer un clic derecho, se van a esta opción que dice View Mode o modo de vista y le dan aquí donde dice Float. Eso va a hacer que ustedes puedan poner la ventana de consola en cualquier parte de su escritorio para acomodar la visualización de lo que van haciendo. Yo, por ejemplo, siempre la coloco de este lado y como ven acá no desaparece al hacer clic fuera de ella. Aquí hay un botón que me permite ejecutar mi código tantas veces lo necesite. Aquí yo puedo limpiar mi consola en este icono de aquí. Si hago un clic ahí, se limpia. Simplemente si le doy aquí, vuelve y se ejecuta mi código que está de este lado. Y bueno, es más práctico trabajar de este modo. Entonces, vamos a ver algo. Si hacen un clic aquí, donde dice Project, el sistema amplía, es decir, esconde nuestro explorador de objetos. Si vuelven y le hace clic, vuelve y aparece. Esto les da más espacio de trabajo acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo yo puedo crear un comentario, por ejemplo, para decir qué hace este código. Colocamos 2/ a la derecha, justo así, ¿no? Y ahora, digamos que yo voy a decir aquí, este programa ejecuta valores de variables. Entonces con este comentario yo digo lo que hace mi programa. Si yo ejecuto aquí o haciendo clic derecho acá en ejecutar variables.ts, vean que aquí no aparece por ningún lado el comentario que yo acabo de colocar aquí. Todo lo que veo es el path en donde IntelliJ se va y busca mi carpeta de proyectos y encuentra el archivo variables.ts y me muestra aquí el resultado de ejecutar el programa. No veo el comentario, porque el comentario es interno, para que solamente quien esté ejecutando el código sepa lo que hace. Esa es una utilidad de los comentarios. Y también me sirve para inhabilitar parte de mi programa. Por ejemplo, digamos que yo no quiero que se ejecute esta línea, pues la comento. Aquí coloco 2/, ya eso se torna gris. Y aquí entonces el sistema me genera una advertencia que me dice, no veo esa variable usuario. Por lo tanto, aquí no puedo usarla, ni aquí tampoco. Gracias a que la estoy comentando, la estoy invisibilizando para el sistema. Entonces, cuando quito el comentario, se activa todo de nuevo. ¿Qué tendríamos que hacer? Comentar esta línea, si no quiero que se vea. Comento aquí, bueno, la voy a quitar de ahí porque eso solo fue un ejemplo de cómo reasignar valor de una variable. Pero aquí voy a comentar entonces el console.log para que no me genere error. Ahora si yo ejecuto aquí mi programa, vean cómo veo 28 y true, que es el resultado de consultar aquí lo que tiene la variable dat, que es este 28, y lo que tiene la variable es activo, que es el valor true. Ya con comentar mi variable usuario, la estoy deshabilitando para ejecución en el código. Por cierto, para los que estén usando IntelliJ, no deben usar este export, pueden quitarlo de ahí. Los que estén usando Visual Studio Code, sí deben dejarlo por lo de la compilación. Entonces, esto que ven aquí es un comentario de una línea. ¿Qué pasa si yo necesito colocar varias líneas dentro de mi código? Pues si yo aquí coloco, por ejemplo, este programa le dice, y aquí le doy a Enter, al usuario qué valor tienen, y aquí le doy a Enter, las variables. Digamos que mi comentario es así. Por el motivo que sea, deben ser varias líneas. Si yo coloco solamente este /, me va a cubrir únicamente esta línea y estas dos líneas de acá. El sistema las va a ver y no va a saber qué hacer con ellas. Por eso las marca como erróneas, porque no son un código de TypeScript ni de ningún lenguaje. Simplemente es un texto plano que está ahí. Yo debo decirle al sistema que representan esas líneas. Como son parte de mi comentario, yo puedo hacer esto. Entonces, coloco un // aquí y coloco un // acá. Aquí ya cubro esas dos líneas de ahí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un comentario de 20, 30, 40 líneas? No voy a estar colocando // Eso va a ser muy tedioso. Necesito cubrir todo con una sola
digamos, con un par de caracteres. En este caso lo que hacemos es colocar un slash y asterisco y luego me voy al final de mi texto de comentario y aquí coloco asterisco slash y eso es todo. Con esto ya yo estoy comentando una porción de comentario de varias líneas, un párrafo. Ahora yo ejecuto mi programa y vean que no hay ningún problema. Y también puedo crear un comentario de documentación, es decir, si yo quisiera aquí, por ejemplo, colocar un instructivo y coloco un asterisco acá, por ejemplo, y aquí coloco otro, digamos que eso yo lo estoy haciendo como un marcador. Han visto los marcadores que se usan en Word, más o menos así, ¿no? Vamos a ver acá, voy a hacerlo más o menos así, ¿no? Como ven, puedo usar el asterisco dentro de un comentario de tipo párrafo sin ningún problema. Es cuestión simplemente de colocar correctamente el comentario para que no haya confusión. Es también una práctica de los programadores colocar aquí un doble asterisco para instruir a otros programadores de que es una documentación lo que se está colocando aquí más que un comentario, documentación del código. Entonces, como lo ven, así podemos crear los tipos de comentarios dentro de nuestros códigos en TypeScript. Lo dejamos hasta aquí, más adelante continuamos con nuestro curso. Hasta la próxima.